Hola, mi nombre es Rubí Sauceda Hernández y te saludo desde Río Grande, Zacatecas. Estudiamos juntos el versículo de memoria que se encuentra en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios te bendiga. Desde el principio, la historia de Israel estuvo marcada por una misma certeza. Sin la presencia de Dios, nada tenía sentido. Las victorias no dependían de los números, ni los altares del lugar, todo giraba alrededor de un hecho espiritual: la cercanía del Señor. Cuando Él caminaba con su pueblo, el desierto florecía y los enemigos caían. Pero cuando su presencia se retiraba, ni la espada ni la estrategia bastaban. Por eso, más que conquistar tierras, Israel debía aprender a conquistar comunión. El libro de Josué nos enseña que la adoración no consiste solo en cantar o sacrificar, sino en anhelar la presencia divina por encima de todo. La obediencia, la consagración y la renovación del pacto tenían un mismo propósito: asegurar que el Señor siguiera en medio del campamento. Josué entendía que, sin la gloria de Dios guiando al pueblo, la tierra prometida se convertiría en un campo vacío. La presencia era la diferencia entre tener territorio o tener propósito. Esta lección nos invita a revisar nuestras prioridades espirituales. No basta con hacer cosas para Dios, es necesario estar con Dios. Porque el verdadero adorador no busca solo los beneficios del reino, sino la compañía del Rey. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 13 de noviembre. Anhelando su presencia. Después de las victorias iniciales en Canaán y de la renovación del pacto en el monte Ebal, Israel parecía invencible. Sin embargo, Josué sabía que el éxito militar no garantizaba la permanencia de la bendición. Por eso, constantemente buscaba asegurar que la presencia divina permaneciera en medio del pueblo. Esa dependencia se había aprendido desde los días de Moisés, quien oró con profunda convicción: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Esta oración se convirtió en el modelo de liderazgo espiritual para todas las generaciones posteriores. El secreto de Israel no era su valentía, sino su comunión. El arca del pacto, símbolo tangible de la presencia de Dios, era colocada siempre en el centro del campamento. Desde allí, el pueblo marchaba, peleaba y adoraba. El arca no era un amuleto, sino una representación del gobierno divino. Cuando el arca estaba al frente, había dirección; cuando era ignorada, sobrevenía la confusión. En Josué 3, el pueblo había cruzado el Jordán siguiendo el arca. Ahora, en las batallas de Canaán, debía seguir haciéndolo en obediencia, recordando que la victoria fluye solo desde la presencia del Señor. El relato del pacto en Ebal, los sacrificios, las lecturas de la ley y la Pascua no eran ceremonias aisladas. Eran formas distintas de una misma necesidad: mantener viva la relación con Dios. Todo el sistema del culto israelita apuntaba a un solo principio: Dios quiere habitar entre su pueblo. Ese fue el sentido del tabernáculo en el desierto. Éxodo 25:8, y del altar en Canaán. Recordarle a cada generación que el Dios de Israel no se contenta con visitas ocasionales, sino que desea convivencia permanente. Sin embargo, mantener esa presencia no era automático. Requería pureza, obediencia y reverencia. El pecado de Acán demostró lo contrario. La desobediencia aparta la gloria. En cambio, la confesión y la consagración la restauran. El poder de Dios no habita en templos grandiosos, sino en corazones obedientes.
Por eso, cada vez que el pueblo renovaba el pacto, Dios volvía a manifestarse con fuerza. Y cada vez que se alejaban, su presencia se retiraba. El libro de Josué es una radiografía espiritual de ese ciclo entre comunión y distancia, entre obediencia y olvido. El comentario bíblico adventista señala que la presencia divina era la clave de la identidad de Israel como nación santa. No tenían derecho a la tierra por méritos propios, sino por su relación de pacto. La promesa del Señor era clara: yo estaré con vosotros, Josué 1:5. Esa era su credencial de conquista, su bandera y su escudo. Sin esa presencia, Israel no era más que un ejército cansado; con ella, era el instrumento del Dios viviente. Así también ocurre hoy. La Iglesia no tiene poder por su estructura, sino por la presencia del Espíritu Santo obrando en medio de ella. El salmista lo entendió y lo expresó con palabras inmortales. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Salmo 73:25. Esa frase resume el anhelo que Dios espera de su pueblo. No buscar sus dones, sino su rostro. La fe madura no se conforma con recibir bendiciones, sino que desea la cercanía del dador. Moisés, Josué, David y los profetas comprendieron este principio. La adoración genuina no nace de la abundancia, sino del deseo profundo de estar donde Dios está. Hoy, en medio del ruido del mundo, Dios sigue buscando corazones que anhelen su presencia con la misma intensidad. No corazones perfectos, sino dispuestos. No templos de piedra, sino vidas abiertas a su espíritu. Jesús prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Esa promesa sigue siendo el centro de la adoración cristiana. La presencia divina no se limita a un lugar físico, sino que habita en el creyente que le busca con sinceridad. Cuando la iglesia moderna pierde de vista ese anhelo, la adoración se convierte en rutina. Cantar sin sentir, orar sin esperar, servir sin amor, son señales de una fe que ha olvidado su fuente. Por eso, la renovación espiritual comienza siempre con un clamor. Señor, quédate con nosotros. Lucas 24:29. Así como los discípulos en el camino a Emaús reconocieron a Cristo cuando partió el pan, nosotros también redescubrimos su presencia cuando abrimos la palabra y dejamos que Él hable al corazón. Anhelar la presencia de Dios es más que una emoción devocional. Es una postura de vida. Significa reconocer que fuera de Él nada tiene sentido. Significa detenerse en medio de la batalla para decir: Señor, sin ti, no doy un paso. Esa actitud transforma la adoración en poder y la rutina en comunión. Israel levantó altares, escribió leyes y celebró pactos, pero lo esencial seguía siendo lo mismo: que Dios habitara en medio de su pueblo. Hoy, cada creyente puede tener ese privilegio. El Espíritu Santo mora en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Y cuando su presencia es nuestra prioridad, todo lo demás, la batalla, la carga, la espera, se llena de propósito y esperanza. Porque la verdadera adoración no consiste en cantar sobre Dios, sino en vivir con Él. Y cuando su presencia llena el corazón, la vida entera se convierte en un altar donde el cielo y la tierra se encuentran. Haz parte de la conversación en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. Allí, de domingo a viernes, compartimos 2 preguntas diarias a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Son una oportunidad para reflexionar, aprender juntos y aportar al estudio.